A ver, buenas noches. Hemos dejado un tiempo prudencial. ¿Se oye bien por ahí? Porque no me oigo. Vamos a ver. Bueno, buenas noches. Estamos en la primera actividad que organiza el foro este año y la primera actividad que organizamos dentro de las sextas jornadas de educación para el siglo XXI. Bueno, como está ahí puesto, mirada desde las ciencias y las artes. Dentro del protocolo, pues empezaríamos por los agradecimientos. Agradecemos a Joaquín Araujo, que esté aquí con nosotros, a vosotros que estáis ahí, la colaboración del foro, la colaboración de la Fundación Caja Murcia, fundamentalmente con Pascuala, que ya la conocemos, y la asociación El Futuro de la Educación, que va a dar fuerte, que es la asociación que organiza toda la actividad que se va a desarrollar todos estos días dentro del ámbito regional y en cada una de las localidades. Ahí fuera tenéis propaganda de todas las actividades que se van a desarrollar pues, durante este mes, el mes que viene y el siguiente. Incluso tendréis también estas hojas, porque evidentemente hablar de Joaquín supone que contar toda su biografía, toda su prolífica actuación pues es muy grande, y entonces hemos resumido un poco en este papel. También agradecemos a Pati, que está por ahí, Pati López, que está por aquí detrás, que sin su inestimable colaboración pues realmente Joaquín no estaría aquí, pero en fin. Decimos que Joaquín tiene una dificultad para ser presentado. Si cogemos el Google y decimos Joaquín Araujo y salen pues 3 millones de entradas, y si ponemos Joaquín Araujo Ponciano pues se queda en 400.000, o sea que es imposible dar con él. Entonces, para facilitar el conocimiento de él, lo mejor es que tengáis el folleto este de mano, que viene ahí una semblanza bastante interesante. Nos costó trabajo sacarla, pero internet es así, nos facilita bastante el trabajo. La solución es eso, que entréis en esto. Es la dificultad, que hay mucho. Lo fácil es que hay tanto que puedes coger lo que quieras. Yo voy a cumplir con la labor de presentarlo. Ya he presentado el acto. Y como estamos en una jornada sobre educación, de esa educación que seguimos todos queriendo que sea activa, inclusiva, comprometida, me lo he apuntado, realista, de calidad, igualitaria, innovadora, laica, plural, integradora y sin un PIN parental, que ya está bien de vetos. Como este es un tema de actualidad, pues tenemos que manifestar que tanto el foro como nuestra asociación ya ha firmado un documento para que, quejándonos de esta situación, y bueno, que ya está bien. El tema, ya sabéis que las actividades van en torno a lo que es el elemento científico, el elemento artístico, y Joaquín pues reúne las dos condiciones. No sabemos si es un sabio artista o un artista tirando a sabio. Lo que sí me he preparado un poco, porque hablar de todo lo que ha escrito y tal, podemos cometer un pequeño fallo, y es que cuando digamos que ha escrito un número determinado de libros, pues cuando pasen 2 o 3 días ya hay uno más o 2 más, y si decimos que tiene tantos premios, pues al final si pasamos un mes de esto, pues consigue otro más que hay que alterar. Yo quería destacar muy brevemente, porque es una presentación, lo que nos interesa es escucharlo a él, su faceta de referente. Ha sido un referente, sigue siendo, y ahora ha sido un referente para todos los movimientos de renovación pedagógica, y en él nos hemos basado en sus estudios, en sus trabajos, para crear modelos y materiales didácticos para el aula.
Entonces, cuando se hace una afirmación de este tipo, pues hay que demostrarlo con ejemplos. Y vamos a poner varios ejemplos que los hemos trabajado, que ha sido él el referente para que se desarrollase. Hay muchos, solamente he escogido 4 o 5 para que nos motive, nos siga motivando y veamos que es un maestro en estas cosas. ¿Sí? Es que me interesa que se vea de las referencias que voy a dar de él. Bueno. Sí, ahora viene y nos dice cómo ponemos esto. Técnico. Informático. Sí, abrir, venga, ¿quién? ¿Qué es lo que hago? Mira, a ver, tal cual. Tiene la técnica. Pues, al correrlo se ha desenganchado. Vale, nuevo. Vamos a ver, estamos aquí. Y ahora se ve. Aquí. Ay, la informática. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Hola. Voy dando aquí. Vale. Bueno, la primera referencia que tenemos es este libro, que se acordará perfectamente, Naturaleza y Ecología en España, La muerte silenciosa. Lo que queremos destacar de esto es que lo hemos tenido como libro de referencia en todas las actividades que hemos desarrollado con un programa que se llamaba Escuelas Viajeras, que como finalidad era que 3 colegios distintos, 3 comunidades distintas estaban en una comunidad distinta a esas 3. Evidentemente, cuando había que ir a visitarlo, se hacía con un libro de ruta que tenían que elaborar los alumnos. Y los alumnos lo elaboraban en base a este libro. Porque si cogían referencia de la oficina de turismo, pues realmente todo era muy bonito, todo era precioso, pero había que saber cuál era la realidad de la naturaleza, la realidad de ese paisaje y cuáles eran sus deterioros y cuáles eran sus necesidades. Y este libro ha estado replicado, no entero, sino en cada momento, posiblemente por más de 5.000 alumnos de toda España. Es un referente interesante, muy pedagógico. Luego nos vino este, aunque está, si habéis visto, está editado anteriormente, pero nos llegó después. Este se complementaba con el anterior porque tenía muchas fotografías, incluso con algunas que se habían recuperado de la revista Natura, que nosotros curiosamente también la recibíamos. Y entonces pues conjugábamos y hacíamos un juego con ellas. Otra referencia
es este tipo de fichas, las fichas al aire. Y entonces lo interesante de esta ficha es que animaba a todo el alumnado a que hiciesen sus propias fichas. ¿Por qué? Porque estaban escritas a mano, las mismas letras que la hemos visto 20 millones de veces, y que cuando le hemos pedido que nos algún libro que nos lo dedicase, nos lo dedicaba con esa letra. Y recuerdo que en su momento la caligrafía no la cambió, la voz tampoco. Pero lo interesante es que a veces tampoco cambiaba el bolígrafo, siempre era un bolígrafo de color tierra, decía que el suelo era algo de pluma. Es verdad, pluma. Pues evidentemente el que yo haya elegido esa ficha no es al azar, tiene de la Macaón, ahí está. Luego hablaré con él sobre la Macaón. Esto animaba a que los críos hiciesen sus propias fichas, pues si se ha hecho, está editado, están en las fichas con su letra, pues ellos cuando salíamos de excursión y tal, la hacían también con su letra. Otra animación importantísima fue esta publicación. Yo supongo que habrá disfrutado con Frato también lo conocimos. Y este trabajo es interesantísimo, Agua de hielo. En su momento yo creo que se recibió en todos los colegios. Yo he ido preguntando y raramente está en algún colegio. En el nuestro lo que hicimos es un PowerPoint que sigue existiendo, en el CPR se dejó, y allí lo que se hacía era proyectar los dibujos fabulosos, pero los alumnos casi se aprendían de memoria las palabras que decía Joaquín Araujo de cada una de ellas. Y entonces, conforme se iba viendo, se iba proyectando, se iba diciendo, el agua es importantísima en esta zona y es necesario que se tenga. Ahí he puesto también una portada de una de las salidas que hacemos. La he puesto porque precisamente la fecha que lleva es del curso pasado, en el 18-19 seguimos haciendo, y siempre incluíamos algún dibujo siempre distinto según el año, y en ese caso pues está el curioso, la paloma que lleva la paz, y que llevas tú, pues el pelicano que lleva el agua. Las frases de Joaquín, y ahí dice que podemos tener 100 actitudes. Era un reto para nosotros, siempre nos quedábamos en 40, 50, los que no llegaban a las 100. Luego, bueno, pues este es un libro soberbio. Lo teníamos normalmente en las jornadas de animación a la lectura, y lo colocábamos en un atril que nos ha faltado esta noche, pero delante, en la entrada de la biblioteca, se podía ver. Incluso también lo colocábamos porque es muy atractivo, llamaba mucho la atención, y una fotografía muy buena con unos textos impresionantes de Joaquín. Y lo que hacíamos era tenerlo a disposición de todos los que entran. Todos los que entraban era como un ritual, abrir a ver qué página era, qué dibujo era, y luego era sorprendente que el elefante estuviese ahí. Yo creo que fue un acierto el que cogiesen esa portada. Otro, este es curioso, se lo comentaba antes. Este fue un trabajo que me pidieron había una revista que se llamaba Educar en el 2000, y bueno, ha dejado de editarse. Esta se editó en el 2003 y me pidieron una colaboración sobre el patrimonio. Yo le puse las norias murcianas bienes patrimoniales, pero si os dais cuenta, cuando se hace una referencia, cuando se cogen las frases de alguien, normalmente esas frases se ponen en pequeño y el autor se pone más grande, ¿no? Y aquí sale al revés. Utilicé su frase: el aprovechamiento de la energía contenida en el agua, impulsada por la fuerza de la gravedad, ha inspirado decenas de invenciones. Algunas de ellas están consideradas como los logros más imaginativos o sofisticados del ser humano. Seguro que estaba pensando también en las norias, ¿no? Y ahí sale Joaquín Araujo, bien, y luego mi nombrecito sale por ahí. Y cuando me dieron la prueba de imprenta, me dijeron, bueno, nos hemos equivocado y tal. Digo, no, lo habéis hecho fabuloso, el maestro tiene que estar destacado y sobresalir. Y así se quedó. Esto no sé si te acuerdas, era un almanaque que sacaron en el 1992. Es mi bestseller absoluto.
No cobré un duro, pero se hicieron 200.000 ejemplos. Sí, sí. Además, te voy a decir lo que hicimos con él. Bueno, y también después va a venir una frase que para nosotros fue emblemática en ese mismo almanaque. Lo que hicimos nosotros eran 12 meses. He cogido, bueno, lo del pájaro es fabuloso, y he puesto una de las imágenes que podía representar el Mar Menor, y en ella pues ya se ve lo que se ve. Los dibujos son muy sugerentes y vuelvo a repetir que las frases que colocaba, a veces muy extensas, muy largas, era casi un libro el almanaque, eran fabulosas. Ya veréis la que he seleccionado. Y lo que se hizo es reproducir a un tamaño de 1 por 2, 1 por 1,20 por 90, los 12 carteles, y los críos otra vez aprendían prácticamente de memoria lo que decía Joaquín. Eso ya se le ha quedado a ello fijo. Y bueno, con decir que estas exposiciones estuvieron en los dos aulas de naturaleza nacionales, es decir, en Villar de Ciervos, en Zamora, y en Viérnoles, en Cantabria. Allí, en el último lo dejamos expuesto porque ya no nos lo íbamos a traer, no lo tenemos aquí, pero tenemos los originales, los guardamos como campaña. Y esta es la frase con la que ya quiero terminar, y es muy interesante, como por atrás, a lo mejor no la oís, nos da sugerencias, nos dice posibilidades, y creo que la podíamos tener como referencia todos. Hay que desarrollar varias ideas que demasiadas veces guían nuestros actos cotidianos. En primer lugar, aquella de que un solo acto individual apenas sirve. Otra frecuente actitud es la de pensar: si yo no lo hago, ya vendrá otro y el resultado final será idéntico. Finalmente, hay que oponerse al catastrofismo derrotista, al esto no tiene solución. Al mismo tiempo, convendría incorporar otras actitudes, como la de que todo puede empezar por uno mismo. No hace falta esperar a nadie para iniciar la curación del planeta. Son palabras muy sabias. Bueno, Joaquín, yo te doy gracias por todo, vamos a pasar a escucharte. Y seguro que me gustaría añadir que es una persona realmente consecuente con todo lo que ha dicho, lo ha demostrado en su proceso vital, y si nos propone hacer algo, estoy seguro que él será el primero en cumplirlo. Gracias, Joaquín. Es absolutamente conmovedor llegar y descubrir alguna cosa que habías hecho y de la que no tenías ni idea. Para eso está el lado alegre de la vida. Ah, pero yo soy ese. La verdad es que me parece que es una de las facetas que viene a culminar una doble jornada de una imponente intensidad, y que al mismo tiempo me hace ahondar en algunas de las apuestas que desde hace un poco más de medio siglo me han venido acompañando, sosteniendo, desesperando y también animando. No hay todas las grandes empresas que se ha planteado el ser humano, ninguna que tenga mayor dificultad que la que hace ya bastante tiempo que deberíamos haber acometido comunalmente. Sí, esto de no esperar a nadie es el principio del principio. Inexcusable, es probablemente lo que realmente habría que poner delante de todas las peroratas interminables, declaraciones solemnes, intenciones benéficas que nos tienen absolutamente inundados, el chaparrón de vamos a ser buenos, que desde los estamentos
tanto políticos como sociales como económicos, nos llegan, porque sí hemos dado un paso adelante fundamental en lo que supone el reconocimiento por parte del conjunto de la sociedad de que nos hemos equivocado flagrantemente. Rotundo error. La civilización se ha equivocado de pe a pa. Y eso es lo que ahora ha quedado claro. Hemos insistido durante medio siglo, a través de los medios de comunicación, de las distintas prácticas que en pequeños grupos o incluso individualmente hemos convertido en clara demostración de que se pueden hacer las cosas de otra forma. Pero sobre todo ha llegado el aldabonazo de la demostración científica. Todo esto que se llamó esplendor tiene un extraordinario culatazo. Todo esto que significa el haber alcanzado aparentemente unas determinadas cimas, pues se salda con que no hay una cuerda para apelar, entre otras cosas porque detrás de nosotros hemos dejado abismos insondables de destrucción. No son exageraciones. Si algo caracteriza lo que ha venido siendo el encuentro entre los medios de comunicación, incluso los equipamientos del sistema educativo, los textos que se han usado en muy pocas ocasiones, por cierto, y la propia realidad es que también nos hemos quedado cortos, hemos sido tímidos. A mí me parece, y lo he tenido que abordar en numerosos debates, delante de muchos micrófonos, de muchas cámaras de televisión, cuando dicen qué exagerados sois, pues ni la 10ª parte de lo que deberíamos haber sido, ni la 10ª parte de lo que deberíamos haber sido. Dice el gran poeta Jorge Geschman que parece que no pasa nada y está pasando la demolición del mundo. Y además nosotros contribuyendo, a veces consciente, la inmensa mayor parte de las veces inconscientemente, pero está pasando la demolición del mundo. Por eso ahora mismo me siento con una deuda de gratitud extraordinaria, porque las reparaciones que son posibles todavía tienen que tener elementos dinámicos, explícitos, realidades concretas ejercitadas ante la mirada de todos y que se convierten en el contrapeso. De momento pequeño, pero ya hay contrapeso. Y les tengo que mencionar unas situaciones que yo he vivido entre ayer y hoy en este viaje a Murcia. Ayer sufrí un cólico nefrítico en el tren a 2 horas de Murcia y 2 horas más tarde yo estaba como un pimpollo dispuesto a hacer todo lo que hiciera falta, entre otras cosas porque se encadenó una serie de movilizaciones solidarias para devolverme a un estado mínimamente aceptable. Y ese trato liderado por Patti, que probablemente debe ser considerada, como acabo de ponerle en la dedicatoria de un libro, en algo así como campeona mundial del atalantamiento. Atalantar quiere decir cuidar. Casi todo lo que tenemos por delante es pasar del torturar al cuidar, pasar del destrozar al construir, pasar de la alianza con la muerte a la alianza con la vida. La hospitalidad, la sagrada hospitalidad de las culturas tradicionales está hospitalizada en la mayor parte del planeta. Está también en un proceso de extinción que probablemente es una de las cosas que
están contribuyendo directamente a esa demolición del mundo. Porque, ¿cómo es posible que lo que más hospedamos los seres humanos, que es el aire, ese que 16 veces por minuto entra en nuestros pulmones, lo introducimos? Y lo introducimos, por supuesto, con especial interés, dedicación en gran parte inconsciente. Pero fíjense ustedes, lo que albergamos en nuestro interno sencillamente para poder estar vivos ha sido desahuciado por esta humanidad, ha sido condenado a convertirse en su contrario. El aire ahora mata, y mata mucho, y mata incesantemente en todos los lugares del planeta, porque nuestra comodidad ha decretado que sea el estercolero mayor de la historia del planeta. Por eso la hospitalidad está en la UCI. Por eso casi todo lo que nos traemos entre manos para iniciar las rectificaciones, para empezar a derrotar a la ignorancia que hace posible la demolición del mundo, pues tiene una relación extraordinariamente directa con la hospitalidad. Pero a mí me ha pasado otra cosa esta mañana. Hay un compañero de profesión, cineasta como el que está hablando, que se llama Joaquín Lisón, que ante la simple sugerencia de que estaba muy bien protegido por un magnífico jersey, simplemente por decirle qué cosa más bonita llevas puesta, ha tardado 3 segundos y medio en quitárselo y regalármelo. Lo siento, estas cosas hay que contarlas. Porque precisamente si vamos a conseguir parar el desastre climático, es a base de la recuperación de la cultura de la hospitalidad, de la cultura del compartir, de la cultura del placer por regalar, de la cultura del placer por comunicarnos con la suficiente intensidad, con la suficiente belleza, para que empecemos a quitar el gotero que está intentando mantener a la hospitalidad viva en esa unidad de cuidados intensivos. Si vamos a frenar lo que tantos y tantos sabios de este planeta, probablemente los más conocedores de las realidades científicas y probablemente también un verdadero ramillete de grandes pensadores, porque los grandes pensadores, incluso en el campo de la filosofía, consideran que la más pesimista de las frases que jamás se hayan escrito en esta historia del ser humano puede que sea cierta. Nada hay más dramáticamente atentador contra la esperanza, contra el sentido verdadero de la vida. Nada atenta más contra el futuro o cualquiera de las relaciones que podamos mantener, y todos evidentemente las hacemos materia de sentimientos, las relaciones con nuestros hijos y con nuestros nietos, que lo que escribió Susan Sontag en un momento, hace ya mucho tiempo que es demasiado tarde. Eso es lo que dicen los sabios del mundo. Y lo dicen con información. Y no se sientan agredidos por el diagnóstico. Porque lo que ha hecho mi presentador, lo que ha hecho Patti, lo que ha hecho Joaquín, son gestos que nos permiten confiar en que la hospitalidad va a salir del hospital. Igual que salí yo ayer. Y va a salir vigorizada, vivificadora, capaz para ponernos en la posición que, como parte de la vida, estamos necesitando cada día más. Fíjense que una de las más bellas
aportaciones de la mitología clásica es la historia que seguramente quien haya leído uno de los más bellos ensayos literarios de los últimos decenios, La doble llama, un ensayo de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, sobre el amor, la doble llama. Y ahí cuenta Octavio Paz una anécdota de la mitología clásica, que ha aparecido en distintos momentos de la historia, que es lo que pasó con Baucis y Filemón. Los dioses, como están ahora mismo, estaban desesperados por la extraordinaria torpeza ignorante del ser humano, que se convierte invariablemente en violencia ilimitada hacia el resto de lo viviente. Porque esa es la lectura que tenemos que hacer. Parece que no estamos siendo agresivos, y sin embargo el repaso de lo que sucede con cualquiera de las situaciones actuales, la comodidad es enfermizamente violenta, la velocidad mata sin cesar despiadadamente, el modelo energético de nuestra civilización es un psicópata asesino de primaveras y de otoños. Lo siento, pero es que es así. Hay que entender que todo lo que parece que es sacrosanto, a lo que tenemos un ilimitado derecho, está desparramando el silencio, la opacidad de la contaminación, el aplastamiento de las aguas, la permanente injusticia de unos seres humanos con otros. La ignorancia es violencia. Y por eso, porque ya los dioses clásicos estaban hasta las narices de lo que hacían, los simples terrestres decidieron buscar a alguien todavía hospitalario. Y empezaron a recorrer, empezaron por las casas de los senadores, de las plutocracias, de los poderosos, y en ningún lugar, bueno, los dioses se disfrazaron de pobres, se disfrazaron de indigentes que iban pidiendo: por favor, ¿me podría usted alojar un día, que no tengo donde ampararme, no tengo donde acampar? Y los más ricos les cerraron la puerta, y los medio ricos les cerraron la puerta, y los semipobres les cerraron la puerta. Pero Baucis y Filemón, que eran una pareja de ancianitos que vivían en una choza, dijeron: ¿cómo no? Pasad, compartir nuestra modesta, humilde casa, ¿no? La hospitalidad, una vez más. En ese momento los dioses se mostraron como eran y pidieron a Baucis y Filemón sencillamente: ¿qué premio queréis recibir por vuestra hospitalidad? Y Baucis y Filemón pidieron ser convertidos en dos árboles para vivir casi eternamente uno al lado del otro. Esa es la hospitalidad. ¿Y la hospitalidad para qué? Para convertirse en algo que es la base de la renovación de la vida, para convertirse en algo todavía más hospitalario que ellos mismos. Los árboles son el principio de benefactor más importante que existe en este planeta. Los árboles, como escribió Walt Whitman, nunca son para ellos mismos, siempre son para los demás, siempre están dando, y están dando desde el oxígeno ese que respiramos y que es precisamente en el conjunto de lo que hoy, y todavía no es una exageración, denominar desastre climático, es la medicina.
para combatir ese desastre climático. La medicina para combatir el desastre climático es empezar a trabajar de verdad, seriamente, contra la ignorancia que invariablemente se transmuta en violencia. Lo que tiene que abordar el sistema educativo es la redefinición de lo que es conocimiento, de lo que es cultura, de lo que es sabiduría, de lo que es la vida. Y por eso se trata de entender que han cerrado la puerta invariablemente a la petición de hospitalidad. Esta civilización es alguien que se amuralló, cerró la puerta a lo que la hace posible, al conjunto de la vida en la naturaleza, a los elementos básicos, a los ciclos esenciales, a los procesos de renovación incesante de la vida. A todo eso se le ha cerrado la puerta. Y de paso les mandamos toda la caterva infame de las contaminaciones como respuesta a que nos dan la transparencia que respiramos, a que nos dan el agua que bebemos, a que nos dan la comida que comemos. Porque estoy en tierra de agricultores y yo sí me siento orgulloso de algo es de ser campesino. ¿No saben ustedes quién es el gran agricultor? ¿Quién sabe de verdad de agricultura? ¿Quién sabe cultivar de verdad en este planeta? Pues como siempre la ignorancia nos oculta que el verdadero campesino o campesina es la planta que estamos cultivando, que sabe crecer. Nosotros no, es ella la que sabe crecer. Y precisamente porque ignoramos cosas tan absolutamente básicas, elementales, necesarias, nos atrevemos a cultivar torturando a la tierra. Algunos no lo hacemos, evidentemente. Es más, hemos dedicado la vida entera a demostrar que se puede hacer exactamente lo que Baucis y Filemón, lo que Patti, lo que Joaquín, que podemos ser hospitalarios con la vida, que podemos dar de comer a lo que nos da comer, que podemos nutrir a lo que nos nutre. Toda la crisis absoluta de la naturaleza y del medio ambiente empieza a subsanarse si se entiende algo que aparentemente debería estar en todos los niveles de la educación. Miren ustedes, el aire respira, la tierra come, el agua bebe. Pero ¿quién puede dar de beber al agua, de respirar al aire o de comer a la tierra correctamente en el día de hoy? Solo nosotros mismos. Fíjense, el viaje, la bella trashumancia para recuperar la sagrada hospitalidad es entender que podemos imitar al agua, al aire, a la tierra. Podemos incluso imitar a la lucidez de la luz. Y eso también tiene que ver con el sistema educativo. Se trata de entender que vemos porque somos discípulos de la luz. Se trata de entender que el aparato de percepción visual más importante de la historia de la vida es imposible sin la historia de la vida. Es imposible sin nuestra larga estancia en el seno de los bosques que formaron la mejor dotación sensorial que existe en el reino animal. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. El conocimiento, en teoría, es lo que hace el sistema educativo. Poner conocimiento al alcance. A veces aumentarlo, multiplicarlo, difundirlo, pero se nos ha escapado, por desgracia, por esa
tropelía de considerar que no tenemos vínculos con el mundo que nos rodea. El conocimiento para encarcelarnos a nosotros mismos y para dejar fuera a lo que nos permite vivir. El conocimiento que era lo más fascinante, el conocimiento que ha alegrado a la inteligencia humana siglo tras siglo, porque el conocimiento es la alegría de la sorpresa, la emoción del descubrimiento, el de pronto, el que algo que no sabía nadie, el que era la primera vez que lo interpretaba una conciencia humana, eso ha sido convertido en un instrumento de dominación, de separación, de exclusión. Esto que llamamos reparación desde el sistema educativo para enfrentar el más grave problema al que se ha enfrentado la humanidad pasa por redefinir el conocimiento. Estamos en la absolutamente triste entrega del conocimiento a la dominación, al poder, a la explotación. Lo quería Bacon. Saber es poder. ¿Y por qué no otra cosa? Creo que la mejor, la más oportuna, la más cercana, la más necesaria, la más lúcida de las definiciones de conocimiento, y por ahí empezaría a darse un vuelco gigantesco sobre lo que hay que hacer en la escuela, en el instituto, en la universidad. ¿Cómo define María Zambrano la mejor mente en un cuerpo de mujer que ha dado este país al conocimiento? Pues fíjense ustedes, antípodas absolutas. Conocimiento también como hospitalidad. Conocer es acordarse, y acordarse es reconocerse en unidad con lo que está siendo. Convivencia. Lo siendo. Qué importante. Lo siendo para que nosotros seamos. Lo siendo para que sea posible el futuro. Lo siendo para la fertilidad de la renovación. Es que, ¿por qué no va a ser esa la línea maestra a seguir? ¿Por qué no aplicar lo que vamos averiguando? El conocimiento científico, pero por supuesto el conocimiento en el más amplio sentido cultural de la palabra, el conocimiento de las bellísimas obligaciones morales que podemos contraer, el conocimiento para las más bellas formas de disfrute de la belleza de este mundo. Porque la vida en el planeta Tierra, por mucho que estemos demoliéndola, es el más bello espectáculo del universo. Y el espectáculo debe continuar. Y debe continuar a bordo de la sensibilidad hacia la belleza. La belleza, fíjense ustedes, es la expresión máxima de la naturaleza. No es algo que nosotros hayamos construido. Como escritor, como conato de poeta, yo sé que todos mis poemas los ha escrito el paisaje. Me creo que los escribo yo, pero los escribe la vivencia de la extraordinaria belleza que nos antecede. Los artistas humanos intentamos incesantemente la belleza que la naturaleza ya ha conseguido. Buscamos desesperadamente acercarnos a la imponente, extraordinaria hermosura de cualquiera de los acontecimientos que podamos. Si una simple ola llegando a la orilla de cualquier playa es algo tan absolutamente irrepetible desde el punto de vista de todo lo que se ha puesto en marcha simplemente
para que llegue a mojar una ola, una playa o cualquier hoja. Como anécdota, he cometido la imprudencia de mencionar la palabra hoja. En mi último libro dedico 16 folios a describir la caída de una hoja, que en la realidad tardó menos de 3 segundos. Pero es que es así. Si se mira lo que sucede con las realidades de la naturaleza, tienes el más imponente repertorio de lo que podemos considerar precisamente algo de lo que siempre está llamando a la puerta de nuestra hospitalidad. Si somos hospitalarios con la belleza, dejaremos de destruir al mundo. Porque la belleza, a poco que no practiquemos el autoengaño, que por cierto es una de nuestras grandes destrezas. Fíjense, la única especie que miente y se miente es el humano. Ahí afuera todo es verdad. Es otra de las cosas que tendrían que estar en el menú de la docencia del sistema educativo. Vamos a ver si nos aclaramos de una vez qué es verdad y qué es mentira. Y bajo los árboles todo es verdad. Como periodista os diré que eso que se considera lo más importante para tantas cosas, porque los medios de comunicación, y trabajo en los medios de comunicación hace casi 50 años, son tan determinantes como educativos, tan directores de las apetencias como precisamente por administrar el tedio de las personas, se convierten en absolutamente decisivos a la hora de las elecciones. De las elecciones volitivas, apetitivas. Miren ustedes, la primera materia prima de los medios de comunicación, y se lo dice un periodista con 50 años de trabajo, es la mentira. Todo es verdad bajo los árboles, todo, casi todo es mentira en nuestro lado. Y eso también tiene que estar en la oferta del sistema educativo. Para frenar la catástrofe climática hay que escuchar el grito de auxilio de la transparencia. Porque eso es el verdadero perfil de la catástrofe climática. Hay úlceras, hay heridas, hay un desangrarse de la transparencia en nuestros inmediatos alrededores y, por supuesto, según estén más contaminados, empiezan a ser agresión directa contra nuestra salud. Si respiramos aire, habrá que empezar a hacerle un boca a boca a la atmósfera. Y para hacerle un boca a boca a la atmósfera, también habrá que identificar qué es lo que hace la atmósfera por nosotros, que es infinitamente más que el proporcionarnos 600 millones de bocanadas a lo largo de una vida de 80 años. 600 millones de veces respiramos si vivimos 80 años. Porque la atmósfera, y ojalá, yo regaño mucho a mis compañeros del tiempo, a mis compañeras que dan la información meteorológica, a ver cuándo contáis qué es verdaderamente el aire, a ver cuándo contáis qué es verdaderamente el clima, porque para arreglar cualquier situación hay que recuperar la verdad de lo que vive ahí fuera. La atmósfera es absolutamente equivalente a la placenta de nuestras madres. Hace las mismas funciones. Cuando éramos embrión o feto, nosotros éramos alimentados incesantemente y nada alimenta más a todo ser vivo terrestre en este planeta que el propio aire. Fijaros, 13 kilos al día.
como mucho 2 kilitos de agua, 2,5 kilos, 3 kilos de agua, como mucho medio kilo de alimentos sólidos. Una placenta que alimenta, pero como la placenta de nuestras madres, la atmósfera es un escudo protector, es una defensa permanente, es un parachoques contra la fracción asesina de los rayos solares, algo que ampara, que curiosamente también hospeda, porque todos somos habitantes de la atmósfera. La casa grande es el aire, la casa grande de todos. Y por eso, a lo mejor empezamos a tratar mejor a ese aire herido, a ese cielo que se está cayendo sobre nuestras cabezas, si en vez de practicar la ignorancia, que supone la conversión por decreto en el gran basurero de la humanidad, empezamos a mirarlo como la placenta de nuestras madres. Porque es así, porque es verdad. Pero lo disimulamos. No es solo una composición de oxígeno, nitrógeno, un poquito de helio, un poquito de argón, un poquito de... No, es una placenta. Una placenta que, fíjense ustedes, además de cobijarnos y de alimentarnos, resulta que está también creando al clima. La atmósfera es la fuente, el venero, el chortal, la alfaguara del clima. ¿Y el clima qué es? Pues no tiene nada que ver en lo verdaderamente esencial con lo que nos dicen, ni siquiera ahora que acabamos de estar en la cumbre del clima de Madrid y que hemos hablado del clima infinitas veces, y miren ustedes, tantas partes por millón, tantos CO2, 10 toneladas por cabeza cada uno de nosotros hemos puesto a disposición de la muerte de la atmósfera, 10 toneladas cada año, cada uno de nosotros. No, el clima es la vida de la vida. El clima es lo que permite que viva hasta el último ser vivo de este planeta. Y eso es lo que está siendo extraordinariamente alterado. Y por eso tendremos que recuperar en el sistema educativo algunos de los planteamientos que nos acerquen a... Bueno, hoy me ha dado por Bauces y Filemón, pero bueno, sí, a eso sencillamente, bueno, oiga, si yo vivo dentro de la casa del clima, si soy hijo del clima, si nadie está a salvo de las catástrofes climáticas, si por mucho que hayan decidido los poderosos de este mundo que hay que dejar el clima fuera de sus casas, fuera de su conocimiento, de su respeto, de su información, pues tendremos no solamente que apuntarnos a la propuesta de María Zambrano. El conocimiento no es para aumentar, como está aumentando la ignorancia del mundo. Y no crean que es un oxímoron. Tal y como se vertebra el conocimiento hoy día en el sistema educativo, contribuye a la degradación, la demolición y el triunfo de la muerte en este mundo. Y sé que son duras las palabras, cuando se las dije a la ministra de Educación hace menos de un mes, se quedaba casi tiritando, ¿no? Digo, pero si vamos a poner a disposición de la reparación de la hospitalidad en este planeta al sistema educativo, habrá que saber qué camino elegir, o el conocimiento para la dominación, para incrementar todavía más la ortopédica tecnología, para incrementar todavía más la comodidad, para incrementar todavía más a este asesino de primaveras y otoños que es nuestro modelo energético, o vamos a utilizar el conocimiento para aprender a vivir con la vida. Vamos a usar el conocimiento
para restaurar la hospitalidad o para ser todavía más injustos e insolidarios. Porque fíjense ustedes, la vida es un invento que fundamentalmente está destinado a que haya más vida, a que exista futuro. A eso que precisamente dedicamos los esfuerzos dentro del sistema educativo. A que los que llegan detrás de uno tengan la oportunidad de desplegarse. Y por tanto, está fuera de toda duda que si seguimos priorizando las claves convencionalmente establecidas, asumidas, con un, yo creo, estremecedor claudicar de las grandes propuestas de la historia de la pedagogía. Pocas escuelas más maravillosas que la del jardín, la de Epicuro. ¿Cuál es la conclusión de todo el sistema educativo de Epicuro? La amistad. La amistad, fíjense ustedes, en época de esclavismo, Epicuro proponía la amistad con los esclavos. En un machismo supremacista como la copa de un pino, Epicuro hablaba de la amistad con la mujer. Los hombres capaces de amistad considerarán que todas las naciones son hermanas. Ahora que el colmo de la ignorancia y de la estupidez va a bordo de nacionalismos, que probablemente es la estupidez más retrógrada de la historia de nuestra especie, miren ustedes, habrá que empezar a aprender que la amistad significa la igualdad. Todavía más hermoso, la amistad es la fraternidad, que es otra de las realidades que se nos ocultan y que no aflora con suficiente intensidad en el sistema educativo. Pero ¿por qué no aprendemos que funcionamos exactamente igual que el resto de los seres vivientes? ¿Cuál es la función del conocimiento? Pues miren, es curioso que nos eche una mano don Miguel de Unamuno con una frase escrita hace 93 años. Será mucho más importante para que una sociedad se civilice y crezca que aprenda a consumir antes que a producir. Es mucho más importante saber qué hacer con el mundo, con lo que nos rodea, qué hacer con nuestros cursos fluviales, con nuestras playas, con nuestros mares menores, que poner a producir todo. Para que una sociedad se civilice y crezca. Fíjense ustedes. Y aquí que se nos ha enseñado a qué se adiestra a las generaciones a seguir produciendo y produciendo y produciendo para que el 80% de las cosas que aparecen en nuestras vidas cotidianas se utilicen una sola vez y vayan a la basura. El 80%. Pero hay que ir bastante más allá para que el sistema educativo se ponga en la línea de la emergencia por la que pasa la humanidad. Y si alguno tiene curiosidad, por supuesto, puedo ofrecer un montón de evidencias, de cifras, de lo que significa el diagnóstico, el pésimo diagnóstico de la salud de este planeta. No pretendo darle la razón a Susan Sontag con aquello de que hace ya mucho tiempo que es demasiado tarde. No es demasiado tarde, pero queda muy poco tiempo. Y dentro de lo que el sistema educativo puede aportarnos, fíjense, basta una de las frases más extraordinariamente felices
más hermosamente estructuradas, más profundamente meditadas de la historia de los pedagogos, para convertirla en verdadero programa de educación, para convertirla en la vertebración de la asignatura más pendiente, porque es el propio sistema educativo el que no aprueba la asignatura más pendiente. Y hay que intentar aprobar en septiembre, porque es la última oportunidad. Lean septiembre como los próximos 5, máximo 10 años. Necesitamos recuperar lo que Francisco Giner de los Ríos consideraba indisolublemente ligado a su sistema pedagógico y a ese mundo que está siendo desmantelado. Al contacto purificador con la naturaleza se produce la expansión de la fantasía. Pocas cosas necesitamos más ahora mismo que expanda la fantasía y que dejemos de entregar nuestra mirada y nuestros oídos a las pantallas. Regalarle nuestra sensibilidad más precisa y preciosa, regalarle nuestros ojos a las pantallas, es equivalente a arrancárselos. La fantasía no son los juegos de los vídeos o videojuegos se llama. Creo que tengo uno de los aspectos más afortunados de mi vida porque jamás he tocado un videojuego. El 80% de los videojuegos son supremamente ignorantes porque traducen la violencia en diversión. ¡Ay! Y son fantásticos. Hay que ver qué fantástico. El que mata marcianitos. Hay que ver qué fantástico. El que domina a otros, los esclaviza, pero sobre todo los mata. La expansión de la fantasía está ahí fuera, porque no hay nada más fantástico que la naturaleza, que ha inventado todas las formas, todos los colores, todos los movimientos, todas las conductas, y los combina incesantemente ofreciendo el cóctel más extraordinario para el apetito más intenso del alma, la curiosidad, la incesante explosión pacífica de novedades. El naturalista es un ser afortunado. Ni un segundo de aburrimiento en la vida. No hay un milímetro cuadrado de paisaje que no te pueda ofrecer la posibilidad de esa expansión de la fantasía en la frase de Giner de los Ríos. Al contacto purificador con la naturaleza se produce el ennoblecimiento de nuestras emociones. Yo creo que nada hay más emocionante que convivir con la vida, que esta recuperación de la hospitalidad. Es emocionante. Yo me he sentido hoy conmovido por lo que me ha pasado, lo que me ha pasado ayer y hoy. Esa forma episódica, simbólica, son ejemplos del afloramiento del sentido verdaderamente de la hospitalidad. Pero, fíjense ustedes, se nos pasa de rondón absolutamente, si simplemente el ver amanecer cada día. Pocas cosas hay más emocionantes. ¿No es fascinante que los fotones en 8 minutos y medio recorran 150 millones de kilómetros y que sea posible ver? Y si es posible ver, es posible todo lo demás. El ennoblecimiento de las emociones tiene que estar en el sistema educativo. Y el sistema educativo tiene que salir a ver amanecer. Decía el gran Jorge Guillén, para mí el mejor poeta del 27, que se pierde el que se lo pierde. El que no ve amanecer se pierde, porque se pierde una de las cosas más importantes que suceden a
nosotros, no digamos a lo que nos mantiene vivos. Que amanezca todos los días mantiene a la verdad más grande de este planeta, que es el verde de las plantas. Este planeta es de las plantas, no es nuestro. El 99% de lo que vive en este planeta es una planta, y por eso estamos nosotros aquí, y por eso podemos respirar, y podemos comer, y podemos beber. Y eso es emocionante. Y que no seamos capaces de emocionarnos hacia eso dice bastante poco. ¿Por qué? Las emociones también forman parte de las destrezas que pueden ser empleadas en la buena dirección. ¿Ustedes creen que cualquier humano normal nace apreciando las óperas de Wagner? Por cierto, a mí no me gustan nada. Es un horror, directamente, ¿no? Y tal. Bueno, pues resulta que hay miles y miles de personas que son educadas para apreciar. Es cierto que la apreciación de los horrores es lo que gana con goleada absoluta, porque se enseña a apreciar el horror, que la violencia sea divertida, por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Al contacto purificador con la naturaleza se produce la dilatación del horizonte intelectual. Miren ustedes, el mayor tropiezo intelectual de nuestra especie es habernos emasculado del conjunto de lo viviente. Y estamos en esa fase de la civilización y de la historia. Eso está ahí fuera, a nuestro servicio, podemos hacer con ello lo que queramos y sobre todo podemos destruirlo. Y lo estamos destruyendo. Y llevamos muy adelantada la tarea de destruirlo en cuanto a lo esencial. La catástrofe climática es la destrucción de lo esencial. Porque si el clima es la vida de la vida, convirtiendo al clima en no fecundador de toda la vida, se convierte exactamente en un destructor de vida. Y son infinitas las informaciones técnico-científicas sobre cómo va mermando la vida por nuestras contaminaciones. Si es un tropiezo intelectual el más grave de la historia de la mente humana, este de nosotros no somos de este mundo, literalmente. A mí me gusta decir que no es que haya vida extraterrestre, la vida extraterrestre ya está aquí, somos nosotros, evidentemente. Es más, me encantó cuando estas cosas, bueno, son anecdóticas y demás, pero cuando a mí me preguntaron cómo veía los debates de los candidatos a la presidencia del gobierno, yo decía, no sé de qué hablan, no son seres vivos. No son seres vivos. Estos señores están ahí debatiendo por qué quieren ser presidentes de un gobierno, pero estos no comen, no respiran, no beben, no necesitan la transparencia, no necesitan la vivacidad, no necesitan la belleza de este mundo. Eso no existe. Por tanto, no son seres vivos. Los seres vivos necesitamos el contacto purificador con la naturaleza para el incremento de nuestro horizonte intelectual. Toda la sabiduría de este mundo parte de una pregunta que se le hace a la naturaleza. A esa naturaleza desterrada, considerada algo menor, considerada algo despreciable, considerada algo destruible, todo eso es la fuente de todos los conocimientos. No todos los elementos básicos para vivir, sino de todos los conocimientos. Pues es bastante torpeza intelectualmente hablando, excluirse de la vida. Al contacto purificador con la naturaleza
se incrementa la dignidad de nuestros gustos y apetencias. Yo personalmente no lo puedo tener más claro, ¿eh? Si tu mirada es capaz de ser un pastor de horizontes, evidentemente tienes bastante mejor gusto que si tu mirada es una pantalla, que si tu mirada está enclaustrada en un chisporroteo de consecuencias incalculables, en realidad. Abro paréntesis, no es que haya que prescindir de la tecnología, en absoluto. Lo que pasa es que hay que recuperar el dominio. Eso sí que es conocimiento, dominar, pero no a la naturaleza, dominar al inmenso poder que tenemos con las tecnologías. Sí, por supuesto, se pueden mirar las pantallas. Yo he hecho centenares de documentales para la televisión, pero miren ustedes, ni el mejor documental de naturaleza para la televisión reflejará ni el 1 por 1000 de la belleza de un panorama vivo. Nuestros sentidos fueron creados para la apreciación de la vida en su conjunto, para relacionarnos con la vida en su conjunto. Qué bien educado, qué buen gusto, qué enorme artista que es la propia naturaleza. No considerarlo así es un magnífico ejemplo de pésimo gusto. A quien no le gusta la naturaleza no tiene ningún sentido de la estética ni de la belleza. Así de claro. De la misma forma que Walt Whitman dijo que el tendón de un solo dedo de mi mano avergüenza a todas las máquinas, miren ustedes, cualquier bosquecito, cualquier rincón, cualquier orilla marina, cualquier cima, avergüenza al arte humano en su totalidad. Y es para compartirlo, porque cuando le preguntas al poeta y al filósofo, cuando le preguntas al músico, cuando escarbas en lo más profundo de los motivos de su emoción, descubren lo que yo he dicho hace un rato. Las sonatas barrocas se inspiran en el ritmo de las estaciones. Los conciertos de Vivaldi y de Beethoven se inspiran en la naturaleza. No hay un solo libro de poesía en el que no dominen hasta en un 80% los elementos de la naturaleza. La naturaleza tiene un gusto exquisito. Y finalmente, al contacto purificador con la naturaleza, se produce el amor a las cosas morales. Y así acaba la frase de Giner de los Ríos. Fíjense, de un tirón, al contacto purificador con la naturaleza se produce la expansión de la fantasía, el ennoblecimiento de las emociones, la dilatación del horizonte intelectual, la dignidad de los gustos y el amor a las cosas morales. Era español, era profesor, era pedagogo y seguimos esperando que esto forme parte vertebral del sistema educativo para enfrentarnos a la catástrofe climática. Que no pararemos si no incluimos estas realidades. Pues sencillamente alejarse es ignorancia, como he dicho antes, y aproximarse es conocimiento. El conocimiento que más estamos necesitando. Y finalmente, si esa forma de conocimiento nos va a aproximar al amor a las cosas morales, pues quizás la cosa más moral que podemos hacer es la que yo denomino ética ciega. El hacer cosas sin saber a quién beneficias. El hacer algo sin que repercuta directamente en algún tipo de satisfacción directa tuya
Puede ir de la mano, puede compaginarse a veces, pero fíjense, si nosotros ahora empezamos a recuperar la transparencia para que los nietos de nuestros nietos puedan respirar, estamos haciendo un amor a las cosas morales sin tener en cuenta que aunque lo hagamos porque ya está lo suficientemente enfermo el aire y por tanto lo estaremos haciendo a favor de nosotros mismos, lo estaremos haciendo sobre todo a favor de quien no conocemos. Eso se llama verdadera solidaridad intergeneracional. Eso se llama fraternidad. Fíjense ustedes, el clima cultiva vida. La catástrofe climática cultiva muerte. Cultivar, y lo digo porque es lo que más hermosea la más que noble y digna condición de campesino, agricultor, campesina, agricultora. Cultivar es esencialmente cuidar, es ser hospitalario con lo que nos va a alimentar. Todo lo que he intentado comentarles, empezando por estas pinceladas extraordinariamente hermosas, propositivas, esperanzadoras de hospitalidad, que los murcianos no tenéis del todo hospitalizada, es cuidar, es cuidar. Mi palabra preferida es atalantar, que es cuidar también. El mundo que nos rodea, la inmensa masa de gases nos cuida. ¿Cómo es posible que no cuidemos de lo que nos cuida? Esto debería estar, no en el sistema educativo, debería estar en el patrón de conducta de un ser vivo por solidaridad con la vida, por coherencia con la vida. ¡Qué tristeza! La alianza con la muerte. ¡Qué alegría! Necesitamos que la vida siga proponiendo su principal vocación, que haya más vida en el futuro. Nosotros queremos un futuro para nuestros alumnos, por supuesto para nuestros descendientes directos. Y eso es imposible sin aceptar que lo que más enseña a vivir es lo viviente. Esto lo escribió Goethe en una aproximación de una lucidez extraordinaria. Por tanto, el sistema educativo tiene que cuidar de lo que nos cuida. Y además porque es extraordinariamente benefactor. Nada cuidará tanto de nosotros mismos como cuidar de lo que nos cuida. Muchas gracias y que la vida os atalante. Sí, hay preguntas. Se abre un turno de palabras. Sí, y mejor corrijo, no de palabras, de preguntas. Preguntas concretas para que dé oportunidad a que haya más gente de preguntas. Bueno, Joaquín, muchas gracias, está muy bien, pero yo con tu permiso voy a dirigirme a Juanjo. Y voy a dirigirme a Juanjo por una sencilla razón. Nosotros aquí en Cieza no tenemos un Joaquín Araujo, pero tenemos un Juan José Martínez Soler, que para nosotros es imprescindible. Todos sabemos que tú has sido maestro, que sigues siendo maestro y que te has dedicado a inculcarle a tus alumnos siempre, pues eso, lo que ha estado hablando Joaquín, el respeto por la naturaleza, el ser consecuente con lo que hacemos,
eso, o sea, el respeto a la naturaleza principalmente. Entonces, te suplico por favor que nos ratifiques que merece la pena, que en la educación está realmente la salvación del mundo y de que tus alumnos realmente son más respetuosos con la naturaleza, más solidarios y más hospitalarios. Sí, eso te lo ratifico, pero además lo ha dicho él estupendamente, bueno, pues, ¿no? muchas Eso gracias. es un poquito. A ver, otra. Tenéis una oportunidad de oro, Si os ponéis así me siento. Aquí estamos madurando todo lo que nos has dicho, porque ha sido tanto que la verdad nos has estado interpelando continuamente. Y lógicamente ahora mismo estamos en un poco de shock, ¿sabes? Pero Recuerda que no hay que esperar a nadie, no. ni siquiera para preguntar ahora. Claro. Pero bueno, ¿cómo ves tú realmente el panorama tal como está? Lo has dicho más o menos, pero concretando más. ¿Cómo ves realmente el panorama político? Bueno, sí, no, es que además es oportunísimo lo que planteas. Es muy importante. Sí. Mira, como llevo 51 años dedicado a estas cuestiones, te puedo afirmar que lo que ha sucedido en los últimos 6 meses es lo primero. Yo siempre he llamado a la educación ambiental un candil en la noche más oscura, una pequeña llama vacilante, pero que permitía unos mínimos de orientación, unos mínimos de exploración hacia adelante. Bueno, ahora tenemos ya casi un frontal. El candil se ha convertido en una luz un poquito más grande y además podemos caminar porque tenemos las manos libres, como sucede con los frontales que se usan en excursionismo y en montañismo, ¿no? En los últimos 6-7 meses, yo lo resumo de una forma muy gráfica y además creo que como lo que uno ha vivido es lo que puedes incorporar con mayor consecuencia y con mayor incluso certeza. Mira, la primera manifestación donde yo fui relacionada con el cambio climático, bueno, mi primera manifestación fue a los 15 años y era pidiendo democracia, como os podéis imaginar. Pero cuando fui a la primera relacionada con el clima, fuimos 120 personas, fíjate, incluso en Madrid, la capital, y éramos casi todos varones de en torno a los 40 años. La manifestación del 11 de noviembre éramos 50.000 y la mayoría eran mujeres jóvenes. Absolutamente fascinante, ¿no? Los viernes por el futuro, los viernes verdes, el movimiento de profesores a favor del futuro, está especialmente bien bautizado, es también lo mejor que ha pasado en los últimos 51 años. El que aparezca una fuerza mediática simbólica en una profundidad y un calado tan extraordinario como lo de Greta Thunberg es absolutamente una esperanzadora solución. Incluso a nivel un poco más doméstico, y aunque si los medios de comunicación mienten, no te quiero decir cuando están relacionados con la política, ¿no? Es verdad, lo siento mucho, pero también hay un poquito menos de mentira cuando se es capaz de urdir un ministerio de transición ecológica, un poquito menos. Tiene que demostrar muchas cosas Teresa Rivera, pero ha demostrado una cosa que también tiene un perfil que puede ser considerado como aliviador en la situación presente. Es una de las personas, si no la que más, es una de las 3 personas que mejor conoce el tema con el que se tiene que enfrentar. Esto en política es absolutamente novedoso.
No ha habido nunca un ministro en la historia de la democracia española que fuera el máximo experto en la materia que él tenía que gobernar. Y el 80% de las veces el ministro no tenía ni pejolera idea del tema que tenía que gobernar, fundamentalmente los de agricultura. Eran manifiestos ignorantes de la materia. Esto es como si los decanos fueran los que nunca aprobaron una asignatura en el sistema educativo. Imaginaros, ese es el mundo de la política, poner al frente, imaginemos, ¿no?, decano de la universidad tal, y este no aprobó ni el ingreso en el pre o en el... Bueno, pues así es lo que pasa en el mundo de la política. Y ahora de pronto nos encontramos con que sí, que tenemos un sobresaliente cum laude en la persona que tiene que intentar cambiar el modelo energético y transitar hacia lo que hemos tratado aquí, transitar hacia la no demolición completa del mundo. Son novedades que permiten contraponerlas al colapsismo. El colapsismo es una tendencia intelectual, lo he dicho antes. Es más, los grandes sabios dicen que el colapso es inevitable. Y yo me resisto, por mucho que sean grandes sabios, me resisto. Y estas pequeñas circunstancias, que además no son locales, movimiento de los viernes en el mundo estudiantil es verdaderamente mayor en casi todos los países del ámbito europeo y en otros pocos del mundo, ¿no? Y como sois, supongo que muchos de vosotros, profesores, simplemente recordaros que a pesar de que es un anatema y de que ha sido vilipendiado y a veces hasta convertido en un castigo, no se trata en absoluto de adoctrinamiento alguno. Está en el amor a las cosas morales el que seáis también instigadores del pacifismo más activo, que es no seguir destruyendo la naturaleza. Es puramente pedagógico el comprometer a la gente con el futuro de la humanidad y de la vida de este planeta. Los profesores por el futuro son también una extraordinaria buena noticia en el panorama extraordinariamente preocupante del presente, ¿no? Así veo el momento. Buenas noches, Joaquín. Vamos a ver, vamos a suponer de que tú ya no eres Joaquín, eres una persona que empezaste a trabajar con 14 años. Lógicamente, si tienes tus conocimientos, pero ya no eres Joaquín, eres esa persona. Te han dicho que tienes edad para trabajar, tienes que empezar a trabajar. ¿Dónde trabajas? Pues mira, aquí hay trabajo, panadero, aquí tienes albañil, aquí tal, y te empiezas a trabajar. Te dicen que ya tienes edad para tener tu familia, tu piso y tal, y sigues trabajando. Luego ya tienes los hijos, pues sigues trabajando. Educar a tu hijo, comprarle todo lo que necesitan y seguir trabajando. Llega un momento en que los hijos salen de la casa y te encuentras tú y tu mujer. Casa ahí, todo hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en ese momento, pues esa persona tiene una vida y se da cuenta de que realmente si es la vida que ha querido vivir o la que hay impuesto. Y ahora, a cierta edad, supongamos 56 años, te das cuenta de que estás hinchado de trabajar y quieres volver a jugar, quieres salir al campo, quieres ver una abeja, acariciar la abeja, hablar con ella, pero claro, necesitas comer, necesitas seguir trabajando, el sistema te dice que quieres seguir trabajando, tienes que seguir trabajando. Para ti, ¿qué sería más importante? ¿Seguir ese trabajo o buscar la forma de largarte un poco del trabajo y empezar a vivir esa vida que realmente te has perdido? Mira, se puede aplicar uno de los instantes de mi charla. Esto de estar sometidos a imperativos más que categóricos,
porque el estilo de vida ha demandado una sumisión absoluta a esa forma, ¿no?, de producir, de cambiar el tiempo de vida por unas monedas, es otra de las grandes trampas de esta civilización. Extraordinaria, ya sé que es extraordinariamente difícil. Podría decir una enormidad como que es absolutamente inviable la recuperación del sentido de la vida mientras existan horarios laborales. Podría incluso adornarlo con una petición expresa al Vaticano para que le quite la santidad a San Benito, porque ha sido el más destructor de la historia de la humanidad. Porque un tío que inventa el horario laboral no puede estar en el cielo, tiene que estar en el infierno. Te puedo decir que cualquiera de las medidas de conversión del tiempo de vida en valores monetarios es la peor transacción que se puede hacer en este mundo. El tiempo no es oro, la vida no es salario, y por tanto estaríamos en otro aspecto. Es decir, si hay que hacer la revolución de que el conocimiento no sea para dominar, el trabajo tampoco tiene que ser el eje de las realidades, el eje de la absoluta sumisión. Las jerarquías, el dominio de unos seres por otros, el poder que es lo peor que ha inventado el ser humano, eso está todo relacionado con eso. El poder tiene poder sobre ti porque tú dices que tienes que trabajar para esto y para esto. Y por supuesto, es todavía más difícil que la reforma del sistema educativo. Pero en un mundo que acepte el vivificarlo de nuevo todo, el trabajo tiene que cambiar también de planteamientos básicos. Y por supuesto, tiene que haber una enorme cantidad de ductilidad en el planteamiento del trabajo. Y no digamos del trabajo que por una parte está conquistando cada vez más posiciones, ¿no? El trabajo sin llegar a salir de la pobreza, el trabajo a destajo, el trabajo con permanente incidencia, ¿no?, en la libertad del ser humano, de su capacidad de disfrute. También habría que, aunque esto merecería la pena dar una conferencia, pero habría que hablar también del sistema laboral, del sistema en el que estamos instalados como trabajadores y el desastre climático. Porque es que ese trabajo que permanentemente nos convierte en una especie de sumisos súbditos de lo intangible, además, pues eso también está demoliendo al mundo. Y por supuesto, hay que dignificar extraordinariamente. También va de la mano, pero pasa, insisto, es que esto habría que estar una hora hablando. Por ejemplo, hay que dignificar al máximo el trabajo corporal. ¿Pero qué es esto? ¿De que solo hay que trabajar con un ordenador o de que hay que trabajar? Miren ustedes, pocas cosas son más hermosas que tener callos en las manos. El cuerpo, la dotación biológica del ser humano es la más perfecta aportación. Somos infinitamente más eficientes y más eficaces que cualquier máquina. Y por supuesto infinitamente más hermosos. Pocas cosas hay más feas que un coche y pocas cosas hay más bellas que una mujer. Así de claro. Pero porque esto no lo manejamos con más. Pocas cosas hay más feas que una televisión y pocas cosas más hermosas que un horizonte. Bueno, pues esto tiene que ir de la mano, ¿no? Y tal. Es más difícil aún que lo del sistema educativo. Y hay
esto tiene que ir acompañado de un planteamiento, ¿no? Porque en realidad nos hemos esclavizado a la idea de las especializaciones, de las segmentaciones extremas, ¿no? Hay que ser pluriempleados de vocaciones sucesivas, y cuantas más mejor. Es lo que pasa en el mundo de la naturaleza. Un árbol sabe hacer unas 3000 cosas diferentes. Un árbol sabe hacer unas 3000 cosas diferentes. Tendríamos que incluir también en el sistema educativo una suerte de capacidad de tener especialidades productivas o especialidades desde el punto de vista de los oficios. Debería ser imposible ser catedrático de una asignatura sin ser albañil. Debería ser imposible, porque es hermoso ser albañil, y es hermoso ser agricultor y leñador, y es hermoso ser fontanero, y es hermoso ser catedrático, y es magnífico ser pintor, pero hay que ser capaces de también escribir poemas con el arado. Esto es lo que nos sucede. Y literalmente, si algún día lo conseguimos, sencillamente, y doy fe, porque es la historia de mi vida, qué maravilla no haber tenido un solo día de vacaciones. No he tenido un solo día de vacaciones en mi vida. Y desafío a quien quiera, en reto directo y personal, a que me demuestre que se lo ha pasado mejor que yo. Por ahora yo creo que deberíamos de dejar por finalizada esta actividad, y más cuando ya sabéis que ha estado con dificultades físicas, pero no mentales. Nos despedimos. Ay, te veo. Hola. Ay. Me ha fallado el remo. Estamos aquí, nada. Sin verlo. Sí.